universidad. Actualmente se encuentra realizando su segundo año de estancia postdoctoral con el doctor Antonio Bernabé en el Departamento de Maderas, Celulosa y Papel de la Universidad de Guadalajara, donde ha tenido oportunidad de asesorar y codirigir trabajos de tesis, así como también pues, presentación de diversos trabajos en diversos congresos y seminarios. Inclusive, pues también ha trabajado en algunas otras áreas de productos naturales utilizando diferentes técnicas de purificación, de caracterización por resonancia magnética nuclear y también la evaluación de compuestos con posible actividad antiinflamatoria y citotóxica. Doy la palabra al doctor Israel para que nos haga su presentación. Gracias, doctor. Hola, muy buenos días. ¿Se ve mi presentación? Sí, está bien. Ok, bueno, antes de comenzar, quiero agradecer al doctor Fuentes por invitarme a dar esta plática a este evento. Yo les voy a platicar acerca de lo que hemos estado realizando durante mi estancia postdoctoral y mi presentación lleva por título Erythrocylum mexicanum, una especie endémica con potencial antiinflamatorio y anticáncer. Comenzaré hablándoles acerca de la inflamación. La inflamación es un proceso del sistema inmune que responde a un daño en el organismo. Las funciones principales de la inflamación son eliminar el agente responsable del daño, reparar el tejido dañado y finalmente restaurar la homeostasis tisular. En general se cree que un proceso inflamatorio es benéfico, por ejemplo, para hacer frente a una infección. Sin embargo, cuando los estímulos proinflamatorios persisten o los mecanismos de reparación de la resolución están dañados, la inflamación pasa a un estado crónico. Y son estos estados inflamatorios crónicos una condición de diferentes enfermedades como la artritis reumatoide e incluso el cáncer. Uno de los mediadores proinflamatorios que se producen en este proceso es el óxido nítrico. Este es un gas altamente reactivo, es lipofílico y fácilmente difusible. Estas características hacen al óxido nítrico y sus derivados componentes altamente citotóxicos, que no son benéficos cuando se trata de eliminar patógenos. Sin embargo, en enfermedades inflamatorias crónicas, el daño a las células del organismo por parte de estos agentes citotóxicos es inevitable. Por lo tanto, una estrategia en enfermedades inflamatorias que cursan con altas concentraciones de óxido nítrico es modular su producción. Por otra parte, el cáncer es un grupo de enfermedades en donde hay células anormales que se multiplican sin control. Estas tienen su origen a partir de las mutaciones genéticas en células normales por factores físicos, biológicos, químicos o genéticos. Cuando el cáncer se desarrolla, llega a formar tumores y es a partir de los tumores que se dan los procesos de metástasis. La metástasis consiste en la liberación de células de cáncer a partir del tumor primario hacia otros órganos distantes del tumor primario a través de los sistemas linfático y circulatorio para formar nuevos tumores. Y las metástasis son la principal causa de muerte por cáncer. Es así que el cáncer se ha convertido en una enfermedad de preocupación a nivel mundial debido a que es una de las que causa el mayor número de muertes. En México no es la excepción debido a que en 2019 esta enfermedad se posicionó en el segundo peldaño como una de las enfermedades que causó el mayor número de muertes. Para hacer frente a diversas enfermedades como aquellas que cursan con procesos inflamatorios o el cáncer, los productos naturales son una alternativa para el desarrollo de fármacos. Los productos naturales como plantas y hongos contienen metabolitos secundarios que son bioactivos y que pueden aprovecharse con fines terapéuticos. Los investigadores Newman y Crack, en su última revisión sobre productos naturales como fuente de nuevos fármacos, describen que en el periodo de 1981 al 30 de septiembre del 2019
Se aprobaron 1.394 fármacos como moléculas pequeñas. De estos fármacos, aproximadamente el 50% tienen su origen en un producto natural. Entonces, es indiscutible la importancia de los productos naturales en la búsqueda de compuestos bioactivos para la generación de fármacos. Nosotros estamos trabajando con una especie vegetal que se denomina Erythroxylum mexicanum para la búsqueda de compuestos con actividad antiinflamatoria y citotóxica en células de cáncer. Erythroxylum mexicanum es endémica de México. La información fitoquímica sobre esta especie en la literatura científica es escasa. Solo hay 2 reportes. En uno describen la presencia de estos alcaloides nortropánicos y en otro la ausencia de cocaína, debido a que en el género Erythroxylum algunas especies sintetizan este metabolito. Además, en la literatura científica no hay estudios farmacológicos sobre esta especie. Entonces, nuestro estudio comenzó con la colecta de Erythroxylum mexicanum en la región de La Gorupa, en el municipio de Cabo Corrientes, en el estado de Jalisco. Posterior a la colecta, el espécimen fue identificado en el herbario Luis María Villarreal de Puga de la Universidad de Guadalajara. Posteriormente, se obtuvieron extractos metanólicos a partir del tallo y de las hojas de Erythroxylum mexicanum mediante maceración a temperatura ambiente. Una vez obtenidos los extractos metanólicos, estos fueron fraccionados mediante partición líquido-líquido para obtener fracciones de hexano, de cloroformo, de acetato de etilo, de butanol y fracciones acuosas, tanto de hoja como de tallo. Después, a las fracciones se les eliminó el disolvente mediante un rotaevaporador y estas fueron almacenadas en frascos ámbar a 4 grados centígrados hasta su uso para las actividades biológicas o para el análisis fitoquímico. Respecto a la evaluación de la actividad antiinflamatoria, esta se realizó en un ensayo de macrófagos de la línea celular RAW 264.7 estimulados con LPS. El LPS es un componente de la pared celular de las bacterias que se reconoce por los macrófagos a través de sus receptores TLR4. Cuando se da este reconocimiento, se inicia una cascada de señalización que activa el factor de transcripción NF-κB, el cual posteriormente se transloca al núcleo para dar finalmente con la producción de una batería de mediadores proinflamatorios, como son las citocinas TNF-alfa y L6, la ciclooxigenasa 2, que da lugar a las prostaglandinas, y la sintasa de óxido nítrico inducible, que da lugar al óxido nítrico. Mediante este ensayo nosotros determinamos la producción de óxido nítrico por los macrófagos estimulados mediante el método de Gris. Y en un ensayo simultáneo, nosotros determinamos la viabilidad celular mediante el ensayo de MTS para descartar que la inhibición del óxido nítrico sea por citotoxicidad. Respecto a los resultados, primero evaluamos los extractos metanólicos, tanto de hoja como de tallo, y observamos que el extracto metanólico de hoja no inhibe la viabilidad de los macrófagos, sin embargo, tampoco tiene un efecto significativo en la reducción del óxido nítrico. Por el contrario, el extracto metanólico de tallo sí inhibe la viabilidad celular de los macrófagos a partir de una concentración de 25 microgramos por mililitro. Sin embargo, a concentraciones no citotóxicas, el extracto metanólico de tallo fue capaz de inhibir la producción de óxido nítrico de una manera estadísticamente significativa. Además, su efecto fue comparable al obtenido con la endometacina, que es un control positivo que inhibe la inflamación. Entonces, hasta este punto teníamos que el extracto metanólico del tallo de Erythroxylum mexicanum era capaz de inhibir la producción de óxido nítrico. Entonces se evaluaron únicamente las fracciones del extracto metanólico del tallo. En el ensayo de viabilidad celular
fue la fracción de cloroformo la única que afectó el crecimiento de los macrófagos. Las fracciones restantes no tuvieron un efecto significativo sobre la viabilidad celular comparado con el control. Respecto al ensayo de inhibición, las fracciones de hexano, cloroformo y acetato de etilo indujeron una inhibición de la producción de óxido nítrico con un efecto dependiente de la concentración. Sin embargo, las fracciones de hexano y acetato de etilo tuvieron el efecto más prometedor debido a que su efecto fue similar al obtenido con la indometacina. Hasta este punto teníamos dos fracciones capaces de inhibir la producción de óxido nítrico, la fracción de hexano y la fracción de acetato de etilo. Se comenzó la purificación de metabolitos a partir de la fracción de hexano mediante procesos cromatográficos sucesivos, utilizando gel de silicemer y sistemas de fase móvil hexano-acetato de etilo, generalmente en gradiente, para dar lugar a 4 compuestos puros, los cuales fueron caracterizados por resonancia magnética nuclear de 1 y 2 dimensiones y espectrometría de masas. Los 4 compuestos resultaron ser de tipo diterpeno, el compuesto 1 con un esqueleto labdano y 2A4 con esqueleto bellerano. Los compuestos 2 y 3 resultaron ser isómeros estructurales y donde la única variación fue la posición del hidroxilo. El compuesto 4 es un homólogo de 2 y 3 y varía únicamente de 3 por la posición 1 donde lleva una función cetona. Aquí se muestran los espectros de protón y carbono 13 para la estructura número 1. A partir del análisis del espectro de carbono 13, se puede inferir de la presencia de un diterpeno por la presencia de 20 señales de carbono 13 correspondiente a 20 átomos de carbono. Además, en la región de campo bajo podemos observar señales que permiten una identificación fácil de protones en dobles enlaces. Entre 5 y 6 partes por millón se aprecia un sistema ABX como 3 señales dobles de dobles, características de 3 protones de un doble enlace monosustituido. Además, entre 4.5 y 4.8 partes por millón, 2 señales dobles, características de este doble enlace disustituido. Los dobles enlaces se corroboraron en el espectro de carbono 13 por las 4 señales entre 150 y 100 partes por millón. Además, aproximadamente a 74 partes por millón se muestra una señal que es característica de un carbón base oxígeno y se asignó a la posición número 13. Estos son los espectros correspondientes a las estructuras 2 y 3. Como les comenté, estos varían únicamente en la posición del hidroxilo. La posición del hidroxilo se estableció mediante el experimento de HMBC para ambas estructuras. El experimento HMBC nos da información de correlaciones protón-carbono 13 a largo alcance. Aquí presento el espectro HMBC de la estructura 3. En él podemos observar correlaciones de los protones del metileno adyacente al hidroxilo, que tiene correlaciones con los carbonos 12, 13, 14 y 16. Y estas correlaciones hacen posible definir la posición inequívoca del hidroxilo en la posición 17. Este es el espectro de protón para la estructura 4 y comparándolo con el espectro de protón con el de la estructura 3, había 2 señales entre 2 y 3 que se desplazaron hacia campo bajo y que fueron asignadas al metileno de la posición 2 adyacente a la función carbonilo. Hasta este punto nosotros seguimos trabajando con la evaluación en los macrófagos, pero ahora con los compuestos puros. Sin embargo, ya se tienen algunos resultados como estos para el compuesto número 3. El compuesto 3 resultó afectar la viabilidad de los macrófagos a partir de una concentración de 30 microgramos por mililitro. Sin embargo, a concentraciones no citotóxicas
Este compuesto induce un efecto en la inhibición de la producción de óxido nítrico dependiente de la concentración. Su efecto resulta interesante debido a que tiene una concentración inhibitoria media de 10.5 microgramos por mililitro. Asimismo, su efecto fue comparable al control positivo indometacina. Ambos, a la misma concentración de 25 microgramos por mililitro, fueron capaces de inhibir la producción de óxido nítrico en un 70%. Respecto a la actividad citotóxica en células de cáncer, se determinó la actividad antiproliferativa de extractos y fracciones mediante el ensayo MTS en varias líneas celulares de cáncer. Además, se incluyó una línea celular de fibroblastos no cancerosa para determinar selectividad. Iniciamos evaluando los extractos metanólicos y en la tabla se observa que el extracto metanólico de tallo presentó actividad antiproliferativa moderada sobre algunas líneas celulares de cáncer, no así el extracto metanólico de la hoja. Por lo tanto, fueron evaluadas únicamente las fracciones que correspondían al extracto metanólico del tallo. De las fracciones, las más activas resultaron ser la fracción de hexano y la fracción de cloroformo, ya que tuvieron concentraciones inhibitorias medias entre 22.1 y 42.7 microgramos por mililitro, con índices de selectividad entre 2 y 4.3. Respecto a las fracciones de butanol y acuosa, que son las más polares, la actividad antiproliferativa resultaron ser menos activas comparadas con las fracciones de hexano y cloroformo. Sin embargo, se obtuvieron resultados importantes debido a que presentaron índices de selectividad entre 6.5 y 10.7. Cuando se busca un compuesto bioactivo, se desea que el índice de selectividad sea mayor a 10. Actualmente nos encontramos también con la evaluación de los compuestos en las células de cáncer y ahorita tenemos estos resultados de los compuestos 1 a 3 sobre la línea celular GILA y también frente a la línea celular de fibroblastos. El compuesto más activo resultó ser el compuesto número 1 con una concentración inhibitoria media de 14.4 microgramos por mililitro frente a GILA, y resultados importantes se obtuvieron frente a la línea de fibroblastos debido a que este compuesto presentó menor actividad con una concentración de inhibitoria media de 57.9 microgramos por mililitro. Esto permitió un índice de selectividad de 4. Respecto a las fracciones 2 y 3, ambas presentaron una actividad similar con una concentración inhibitoria media aproximadamente de 25 microgramos por mililitro. Bueno, este trabajo todavía no concluye, pero ya se tienen algunas conclusiones parciales, como las fracciones de hexano y acetato de etilo del tallo de Erythrocylum mexicanum tienen actividad inhibitoria sobre la producción de óxido nítrico. Por lo tanto, son fracciones de interés para la purificación de compuestos. Además, el compuesto 3 tiene actividad inhibitoria sobre la producción de óxido nítrico y su efecto es comparable al de la indometacina. Respecto a las evaluaciones en células de cáncer, las fracciones de tallo y compuestos de Erythrocylum mexicanum inducen un efecto antiproliferativo en varias líneas celulares de cáncer y las fracciones más polares tienen una selectividad destacada hacia las células de cáncer con índices de selectividad alrededor de 10. Finalmente, los productos naturales siguen siendo una fuente importante para el descubrimiento de compuestos bioactivos y el desarrollo de fármacos. Como perspectivas, todavía nos falta purificar compuestos a partir de la fracción de acetato de etilo, que fue una fracción con actividad inhibitoria en la producción de óxido nítrico. Además, vamos a ver si los compuestos puros inhiben otros mediadores proinflamatorios, en este caso las citocinas.
Y también vamos a investigar qué compuestos están en las fracciones polares del tallo, que fueron las fracciones que presentaron alta selectividad hacia las células de cáncer. Además, para obtener los compuestos químicos de una manera sustentable, se va a establecer un cultivo de tejidos vegetales. Finalmente, quiero agradecer a la Universidad de Guadalajara por aceptarme como su investigador postdoctoral, al CONACYT por el apoyo otorgado a través de la beca de postdoctorado, a los colaboradores internos, el doctor Antonio Bernabé, el doctor Antonio Romero, el doctor Antonio Francisco Fuentes y el doctor Antonio Silva. Además de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, quiero agradecer a la doctora Laura Álvarez, quien a través de ella podemos obtener los espectros de resonancia magnética nuclear, a la doctora Jessica Sánchez Carranza, quien nos hace las evaluaciones en las células de cáncer, y a la doctora Judith González Kristen, quien nos prestó el laboratorio de cultivo celular. Muchas gracias, doctor Israel